El 1 de abril de 1520, en Madrid, los comuneros ocupan el Alcázar de Madrid, donde ocurre la Guerra de las Comunidades. La Guerra de las Comunidades de Castilla fue el levantamiento armado de los denominados comuneros, ocurrido en la Corona de Castilla desde el año 1520 hasta 1522, es decir, a comienzos del reinado de Carlos I. Algunos estudiosos califican la Guerra de las Comunidades como una revuelta antiseñorial, otros como una de las primeras revoluciones burguesas de la era moderna, y otra postura defiende que se trató más bien de un movimiento antifiscal y particularista. El 1 de abril de 1540, Francisco I, rey de Francia, anuncia el edicto de Fontainebleau, por el que se prohíbe el credo protestante. También conocido como la revocación del edicto de Nantes, ordenaba la destrucción de las iglesias de los hugonotes, o su transformación en iglesias católicas, y también el cierre de las escuelas protestantes. Oficializó una persecución represiva lanzada por el rey, con la intención de obligar a los hugonotes a convertirse al catolicismo. Fue derogado en 1787, por Luis XVI de Francia, mediante la aprobación del Edicto de Versalles. El 1 de abril de 1545, en Potosí, actual Bolivia, Diego Centeno y Juan Villarroel, junto a otros españoles, registran el hallazgo de yacimientos de plata en el Cerro Potosí. El Cerro Rico es una montaña de los Andes, ubicada en la antigua Villa Imperial de Potosí, con una altitud aproximada de unos 4.800 metros sobre el nivel del mar. Es famoso porque en época de la colonia española, tenía las vetas de plata más importantes del mundo, y este cerro es considerado como la fuente de plata más rica de la historia de la humanidad. De esta mina salió el 80% de toda la plata del mundo, la cual aumentó la riqueza de todo el planeta. El 1 de abril de 1745, la emperatriz María Teresa de Austria decreta la expulsión de los judíos de Praga. María Teresa consideraba a los judíos y a los protestantes peligrosos para el Estado, e intentó suprimirlos. La emperatriz era posiblemente la monarca más antisemita de la época, ya que heredó todos los prejuicios tradicionales de sus antepasados, a los que agregó nuevos, debido a su profunda devoción religiosa. Impuso elevados impuestos a sus súbditos judíos, y en 1745, propuso su expulsión de todos sus dominios. Unos 20.000 judíos fueron expulsados, al menos temporalmente, de Praga y de toda Bohemia. El 1 de abril de 1767, el rey francés Luis XV, ordena a los franceses instalados en las Malvinas, desalojar el archipiélago. La ocupación francesa de las Islas Malvinas, estableció en Puerto Luis, el primer asentamiento permanente del archipiélago. España, que consideraba a las Malvinas parte de sus dominios en América, protestó la presencia francesa, y al cabo de una corta negociación, y el pago de 618.108 libras francesas, España consiguió la transferencia de Puerto Luis, fortaleciendo sus derechos de soberanía. Francia abandonaba las Islas Malvinas, pero deseaba que España las ocupe, evitando la instalación de Gran Bretaña, su enemigo en común. El 1 de abril de 1792, en la isla Kyushu, Japón, entra en erupción el volcán Onsen, dejando un saldo de 15.000 víctimas fatales. Es la erupción que dejó más víctimas en la historia de Japón. El monte Onsen es actualmente un volcán activo, cuya última erupción ocurrió en 1996. En junio de 1991, tras 200 años inactivo, entró en erupción, y un gran flujo piroclástico mató a 44 personas. La erupción de 1792 mató a más de 15.000 personas, generando un terremoto y tsunami, siendo el mayor desastre ocurrido en Japón a causa de un volcán. El 1 de abril de 1810, Napoleón contrae matrimonio con María Luisa de Habsburgo, hija de Francisco I, emperador de Austria. María Luisa de Austria nació el 12 de diciembre de 1791, hija del emperador Francisco de Austria, y la princesa María Teresa de las Dos Sicilias. Una serie de derrotas militares a manos de Napoleón Bonaparte habían provocado un alto costo humano en Austria. El final de la Guerra de la Quinta Coalición resultó en el matrimonio de Napoleón y María Luisa, que marcó el comienzo de un breve periodo de paz y amistad entre Austria y el Imperio francés. María Luisa, obedientemente aceptó el matrimonio, a pesar del gran desprecio que sentía hacia Francia. El 1 de abril de 1867, en París, se inaugura la Exposición Universal de Industrias y Bellas Artes, con la que Napoleón III pretende realzar su imperio. El emperador fue quien decretó la construcción de este proyecto, para demostrar la grandeza del Segundo Imperio francés. Para este efecto se nombró una comisión, cuyo presidente fue el príncipe Jerónimo Napoleón Bonaparte II, quien dirigió los trabajos preliminares. Durante los 7 meses de duración, la exposición tuvo más de 9 millones de visitantes.
Fue la más grandiosa exposición internacional habida hasta ese momento, tanto con respecto a su magnitud como al propósito del proyecto. El 1 de abril de 1892, un grupo de independentistas cubanos en el exilio, liderados por José Martí, fundan el Partido Revolucionario Cubano. Martí nació el 28 de enero de 1853, fue político, ensayista, periodista y filósofo cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba. Se le ha considerado como el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. Para el 10 de abril, es proclamado el PRC, resultado de la experiencia recogida por Martí en las anteriores conspiraciones y con los siguientes pensamientos: independentista, latinoamericanista, antiimperialista, antirracista y democrático. El 1 de abril de 1900, en Creta, Jorge I es nombrado príncipe soberano. Jorge nació el 24 de diciembre de 1845, fue rey de los helenos entre 1863 y 1913. Aunque era príncipe de Dinamarca, con solo 17 años, fue elegido rey por la Asamblea Nacional de Grecia, que había depuesto al anterior monarca, Otón I. Su nominación fue propuesta y apoyada por las grandes potencias de la época, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el Segundo Imperio francés y el Imperio ruso. Se convirtió en el primer monarca de una nueva casa real griega. El reinado de Jorge fue el más largo de la historia moderna de Grecia, pues duró casi 50 años. El 1 de abril de 1930, en Alemania, se estrena la película El Ángel Azul, donde debuta la actriz Marlene Dietrich. Marlene nació el 27 de diciembre de 1901, fue actriz y cantante alemana, que también adoptó la nacionalidad estadounidense. Es considerada como una de los más eminentes mitos del séptimo arte, y también como la 9ª mejor estrella femenina de todos los tiempos. Alcanzó el estrellato con el primer largometraje europeo del naciente cine sonoro, El Ángel Azul. Su atrevido papel como la cabaretera Lola Lola, que lleva a la perdición a un respetable profesor, causó sensación internacional. El 1 de abril de 1938, en Suiza, se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé. El nombre es una conjunción de las palabras Nestlé y el producto pulverizado, el café, siendo de las marcas más vendidas en el mundo. Debido a la enorme popularidad de Nescafé, durante la Segunda Guerra Mundial, toda la producción de la planta estadounidense era reservada solo para uso de los militares. Nestlé cuenta con 447 fábricas, opera en 194 países y emplea a unas 339.000 personas. Es uno de los principales accionistas de L'Oréal, la compañía de cosméticos más grande del mundo. El 1 de abril de 1959, Franco inaugura el Monumento del Valle de los Caídos. El monumento, oficialmente denominado Valle de Cuelga Muros desde octubre de 2022, es un conjunto monumental, formado por una basílica católica, una abadía, y una cruz de 150 metros de altura. Asentada sobre la cumbre de un risco, que domina todo el valle circundante, tiene la peculiaridad de que la basílica es subterránea en su totalidad. Fue construido entre 1940 y 1958, principalmente con mano de obra de presos políticos republicanos, y también trabajadores contratados. El 1 de abril de 1960, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el primer satélite meteorológico funcional del mundo, el TIROS-1. Fue diseñado para probar técnicas de captura de imágenes de patrones meteorológicos de la Tierra desde su órbita. Aunque operacional por solo 78 días, fue mucho más exitoso que el Vanguard 2 en demostrar que los satélites eran útiles en la investigación de condiciones atmosféricas desde el espacio. Portaba 2 cámaras de televisión de 120 kilos cada una, con 2 grabadoras de cinta magnética, para almacenar fotografías cuando el satélite quedaba incomunicado. La energía eléctrica era suministrada por un conjunto de baterías, cargadas por 9.200 paneles fotovoltaicos. El 1 de abril de 1970, la astrónoma Ludmila Chernik descubre el asteroide 1957 Angara. Está situado a una distancia media del Sol de 3,006 unidades astronómicas, pudiendo alejarse hasta 3,187 unidades astronómicas. Emplea 1904 días en completar una órbita alrededor del Sol. Angara pertenece a una familia muy grande de asteroides, llamada Grupo EOS, ubicada en la región exterior del cinturón de asteroides. Se cree que la familia de asteroides tipo K se formó como resultado de una antigua colisión catastrófica. El 1 de abril de 1979, en Estados Unidos, se funda el primer canal infantil Nickelodeon. Apareció en 1977, como simplemente Canal C3, y no adquiriría el nombre Nickelodeon hasta 2 años después.
Desde 1984, Nickelodeon comparte su frecuencia con Nick at Night, que transmite durante las horas intermedias destacadas, y cuenta con comedias divertidas de programación. En 1995, Nickelodeon solo tenía canales internacionales en el Reino Unido, Australia y Alemania, además de la cadena estadounidense Insignia. En Estados Unidos, Nickelodeon está presente en casi el 86% de los hogares. El 1 de abril de 1985, Nike lanza su línea de zapatillas de baloncesto, Air Jordan. Estas zapatillas eran hechas para Michael Jordan, y desde su lanzamiento, ha alcanzado un estatus icónico, tanto en la cultura del baloncesto, como en la moda urbana. El lanzamiento de las Air Jordan generó una gran sensación en la industria del calzado deportivo, y cambió la forma en que las zapatillas eran percibidas por el público. Su diseño innovador, la tecnología de amortiguación, y la asociación con un jugador de baloncesto de la talla de Michael Jordan, catapultaron la línea al éxito. El 1 de abril de 1998, en Estados Unidos, la niña Emily Rosa de 11 años, se convierte en la persona más joven que ha publicado un artículo en una revista científica llamada Asociación Médica Estadounidense. Su trabajo sobre el toque terapéutico refutó las afirmaciones de sus practicantes de que son capaces de detectar el aura de una persona. Ningún experimento posterior fue hecho para cuestionar la validez de los descubrimientos de Emily. En 1996, Rosa vio un video en que practicantes del toque terapéutico alegaban poder sentir un campo energético humano emanando de un cuerpo, y que podían usar sus manos para manipular el campo energético para diagnosticar y tratar enfermedades. El 1 de abril del 2000, en Murcia, José Rabadán Pardo, de 16 años, asesina a sus padres y a su hermana de 9 años, y trata de huir a Barcelona. Este suceso es popularmente conocido como el crimen de la katana. Consumados los asesinatos, puso bolsas en la cabeza de los cadáveres y los trasladó al cuarto de baño. Luego agarró el teléfono móvil y 15.000 pesetas, y se marchó de su casa sobre las 7 de la mañana. Rabadán fue detenido 2 días después, en la estación de tren de Alicante. En un rápido y polémico juicio, y amparado por la ley del menor, fue condenado a 6 años en un centro de menores, y otros 2 en régimen de libertad vigilada. El 1 de abril de 2001, en Países Bajos, se celebran los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos. A la medianoche en punto del día 1 de abril de 2001, el alcalde de Ámsterdam, Job Cohen, casó a 4 parejas del mismo sexo. Los matrimonios entre personas del mismo sexo son totalmente equivalentes a los matrimonios entre personas de distinto sexo, con una restricción referente a la adopción de menores. Si una lesbiana casada tiene un hijo, su esposa no será considerada madre del menor. Mientras no lo adopte, a los efectos legales, será considerada madrastra. Sin embargo, tras la adopción, se convertirá en su segunda madre. El 1 de abril de 2002, Países Bajos se convierte en el primer y único país en legalizar la eutanasia, que ya estaba despenalizada desde 1994. En los Países Bajos y en Bélgica, es entendida como la terminación de la vida por un médico, a petición de un paciente. Sin embargo, la ley neerlandesa no usa el término eutanasia, sino que lo incluye bajo una definición más amplia: suicidio asistido y finalización de la vida a petición. La eutanasia se clasifica de diferentes formas, directa e indirecta, según el accionar médico, y voluntaria e involuntaria, si se cuenta o no con el consentimiento del paciente informado y consciente. El 1 de abril de 2004, fue creado Gmail, el correo electrónico de Google. Tras más de 5 años en fase beta, el 7 de julio de 2009, Gmail pasó a ser considerado un producto terminado. Las cuentas básicas de Gmail son gratuitas, pero Google se remunera mostrando anuncios al usuario, mientras que la versión para empresas de pago está libre de publicidad. En noviembre de 2012, Gmail logró superar a Outlook de Microsoft, que era el servicio de correo electrónico más utilizado hasta esa fecha. En junio de 2012, su número de usuarios se estimaba en unos 425 millones. En mayo de 2014, la aplicación Gmail superó las 1.000 millones de descargas en dispositivos Android, debido a que la aplicación viene preinstalada por defecto. El 1 de abril de 2024, se celebra el Día de las Bromas de Abril, conocido también como Día Internacional de las Bromas. Es una costumbre anual, que se celebra el 1 de abril y que consiste en gastar bromas pesadas y engaños. Los medios de comunicación pueden participar en estas bromas, que pueden revelarse como tales al día siguiente. La costumbre de reservar un día para gastar bromas inofensivas al prójimo ha sido relativamente común en el mundo a lo largo de la historia. El 28 de diciembre, día equivalente en España e Hispanoamérica,
Es también la celebración cristiana del Día de los Santos Inocentes.